Bueno, compañeros, pues haciendo un pequeño análisis de los comentarios que suelo recibir aquí en YouTube, he visto que hay mucha gente que realmente está interesada en mi opinión sobre qué es lo que va a pasar con el precio de la plata en un futuro. Entonces eso es lo que vamos a ver en este vídeo. Voy a intentar analizarlo de la mejor manera posible, voy a intentar dar la respuesta de la mejor manera posible y no será tanto como una opinión propia, sino que será un tema analizado en el que, claro, he mirado diferentes artículos, diferentes gráficas que las voy a compartir con vosotros y ya veréis que el vídeo os va a gustar mucho. Así que dentro vídeo de ver qué es lo que va a pasar con la plata en un futuro y ya veréis que os vais a sorprender con la respuesta que ya habéis visto en la miniatura y en el título. Una de las cosas que me gusta hacer antes de empezar con el vídeo es invitaros a que os suscribáis al canal en la parte de abajo y dar a la campanita, sobre todo para recibir las notificaciones de nuevos vídeos que voy a subir, porque vamos a hacer vídeos tan interesantes como estos y bueno, queremos que la comunidad sea lo más grande posible para que podamos compartir nosotros todas las opiniones. Si eres principiante, en la parte de abajo tienes también una guía de inversión en metales preciosos que la he preparado con las mejores respuestas a las preguntas más frecuentes de las personas que son novatas en este tema de la inversión en metales preciosos. Así que en la parte de abajo la tienes totalmente gratis y la puedes descargar. Sobre todo después de ver este vídeo, quiero que comentéis vosotros también en la parte de abajo, en la caja de comentarios, para dar vuestra opinión de por qué podría subir la plata en un futuro y considerar lo que yo he dicho en este vídeo y pues entre todos a ver si damos así una respuesta lo más coherente posible a la subida que vais a ver en este vídeo, que os lo voy a decir. Directamente os digo que aquí tenemos una gráfica que demuestra que ya ha estado por encima de los $100 lo que es el precio de una onza de plata. Como podéis ver, nos vamos aquí en 1980 y como podéis ver casi ha estado a $120 una onza de plata. Ya sabéis que nosotros nos basamos muchísimo en la historia, en las cosas que han pasado en la historia. El enlace de esta tabla os lo voy a dejar en la parte de la descripción para que vosotros mismos podáis ir a verla. Como podéis ver, está en esta página de macrotrends.net. Da igual donde veas la tabla porque todas las tablas son iguales, pero aquí está mucho mejor representada para vosotros. Como podéis ver, pues vamos aquí desde 1916 y vemos toda la historia de una onza de plata. Como podéis ver, no ha tenido un auge demasiado grande. Y como podéis ver, aquí en 1980 ha tenido una subida extrema. Como habéis visto antes, ha llegado hasta casi $120. Muchos de vosotros os preguntaréis por qué ha pasado esto. Pues lo vamos a ver en el vídeo. ¿Por qué? Pues porque si damos la respuesta a lo que ha pasado, podemos combinar con las cosas que van a poder pasar en un futuro relacionadas con lo mismo que ha pasado en este año de 1980, por las que la plata, desde mi punto de vista, no podría subir solamente hasta $120 la onza como ha pasado en este caso, sino que nosotros estamos en una parte histórica en la que la plata podría dispararse incluso muchísimo más. Y al final del vídeo vamos a dar razones o acontecimientos que podrían pasar para que puedan hacer que una onza de plata pueda subir y dispararse a muchísimo más de solamente $100 una onza. Sobre todo, una de las cosas que me gustaría comentaros es que la generación en la que nosotros nos encontramos va evolucionando muchísimo más rápido que anteriormente, ¿vale? Entre estos años de 1900 hasta 2000, los acontecimientos pasaban a una velocidad mucho más gradual, ¿no? A una velocidad bastante más parcial. Todas las cosas que ocurren hoy en día, sobre todo con la llegada de Internet, sobre todo con la llegada de las tecnologías, todo evoluciona muchísimo más rápido. Y cuando una cosa evoluciona rápido, los acontecimientos pasan muchísimo más rápido. Es decir, los acontecimientos que pasaron para que la plata llegase a tener este pico que veis aquí en 1980, nosotros no tendremos que esperar tantos años para poder volver a verlos, sino que simplemente en un rango de entre 5 o 10 años nosotros podríamos verlos de nuevo. Antes, cosas que pasaban en 30 años, en 40 años, porque debido a la situación de la sociedad pasaban de una forma más gradual. Antes tenían que esperar 30 a 50 años para que hayan cambios demasiado grandes. En nuestro caso, en nuestra generación, todas las cosas pasan demasiado rápido, ¿vale? Entonces estamos diciendo que los mismos acontecimientos que ya os digo que os lo voy a comentar ahora, qué es lo que pasó en este tiempo. Aquí, como podéis ver, estamos en 2011. Ya sabéis que la plata y el oro sobre todo tuvieron un auge increíble en 2011. ¿Por qué?
tanto este pico como este pico tienen algo en común, y es la situación de la economía, es el miedo a la inflación. Pero hay muchas más cosas ligadas a estos picos. Vamos a ver algunas de las razones por las cuales en 1980 la plata y el oro tuvieron un auge tan espectacular como el que hemos visto antes. Entre muchas otras razones, empezamos por la primera. Una de ellas es invasión soviética de Afganistán. El 23 de diciembre de 1979, las unidades militares soviéticas ocuparon Kabul, que era la capital de Afganistán, y en diciembre del 28 la Unión Soviética tomó el control de Afganistán y Babrak Karmal reemplazando y ejecutando al presidente Hafizullah Amin. Otra de las razones es la crisis de rehenes en Irán. La crisis de rehenes en Irán fue una crisis diplomática entre Irán y Estados Unidos, donde 53 estadounidenses fueron rehenes durante 444 días desde el 4 de noviembre de 1979 hasta el 20 de enero de 1981. Todo esto evidentemente llevó a temores de guerra y por lo tanto temores de inflación, que es el siguiente motivo del cual vamos a hablar. La inflación en los Estados Unidos había aumentado a fines de la década de 1970 y había aumentado a un máximo histórico del 13% en diciembre de 1979. Os voy a dejar una gráfica en la que podéis ver los cambios increíbles que han habido en esta década para que veáis los cambios de la inflación, y que realmente la inflación sí que puede influir mucho en los cambios de subida y bajada de los metales preciosos. Como podéis ver, todos los acontecimientos de guerra y todos los acontecimientos de inflación son lo que realmente influyen mucho en la crecida y bajada de los metales preciosos. Nosotros estamos bastante cerca de que ocurra algo muy parecido, pero no es que vaya a ser demasiado parecido a lo que ha pasado en 1980 ni tampoco en años atrás, sino que nosotros estamos cerca de que ocurran cosas muchísimo más grandes y con una evolución muchísimo más grande y a una muy gran escala comparada con los años pasados. Por lo tanto, cuanto más vamos a tener una inflación o una hiperinflación, que ya hemos hablado en vídeos anteriores, en Estados Unidos muchísimo más cerca estamos de que los metales preciosos suban muchísimo más, tanto el oro como la plata. De hecho, vamos a analizar un poco más esta tabla que os he puesto antes en una imagen cuando estábamos comentando el tema de la inflación. Fijaros, por ejemplo, los años anteriores a 1980, cómo estaba la tabla de la inflación. Como podéis ver, estaba bastante baja justamente los años anteriores, ¿vale? Y después llega esta parte en 1979, los acontecimientos que hemos comentado antes han llevado a lo que estáis viendo ahora. La guerra siempre crea más billetes. Evidentemente, cuando creas más billetes estás creando una inflación. Se crean más billetes, ¿para qué? Para poder subvencionar lo que es la guerra de cada país. Entonces, como podéis ver en esta parte de aquí, fijaros, hasta 1980 la crecida de la inflación. Esta tabla también os la voy a dejar en un enlace en la parte de abajo, ¿vale? Para que la podáis ver y que podáis poder hacer la relación y el enlazado entre lo que significa una guerra, lo que significa una inflación, lo que significa un cambio dramático en la economía en relación a la crecida o la bajada de los metales preciosos. Ahora, una vez que hemos comentado todo esto y hemos visto los patrones de la historia que han llevado a una crecida de los metales preciosos y sobre todo de la plata, que es lo que estamos tratando en este vídeo, y ya sabéis que en el canal a nosotros nos gusta muchísimo invertir en plata, vamos a ver qué cosas podrían pasar en un futuro para que la plata pueda volver a subir de una forma bastante dramática. Y de hecho estoy seguro de que estamos en el mejor periodo, en la mejor generación, en la que vamos a ver un cambio bastante interesante en la subida de los metales preciosos. ¿Por qué? Primero de todo, porque estamos muy cerca de una guerra bastante inminente. Se habla muchísimo estos días de lo que es la Tercera Guerra Mundial. Por una parte pienso que podría pasar, por otra parte pienso que no podría pasar. Pienso que la economía mundial y pienso que el estado de la población mundial no está muy preparada para una Tercera Guerra Mundial, y creo que lo que son los estados, los gobiernos, van a intentar hacer todo lo posible para que no ocurra. Pero sí que estamos bastante cerca de que haya una explosión entre lo que son las diferentes naciones mundiales, y lo estamos viendo en las tensiones que se están creando últimamente, ¿vale? Con la matanza, por ejemplo, del general que vimos el otro día de Irán. Os hice un vídeo, quiero que vayáis a verlo, lo de la subida drástica del oro. El otro día, creo que pasó el día 5 de enero, si no me equivoco, hice un vídeo explicando todo eso, y como podéis ver, los patrones son exactamente iguales. Cuando se dan unos indicios de una guerra, de inmediato los metales preciosos suben. ¿Por qué? Porque está empezando a haber miedo y la gente compra
no solamente para invertir y después sacar provecho en dinero, pero sobre todo porque lo que son los metales preciosos pueden ser incluso moneda de intercambio en una gran catástrofe mundial, ¿vale? Así que muchos de vosotros sé que pensáis que estáis invirtiendo en esto para sacarle provecho, pero lo que son los metales preciosos, estar en posesión de ellos puede ser muchísimo más importante que simplemente sacar provecho en dinero, es decir, en papel, que ya sabéis que nosotros aquí lo detestamos un poco, ¿vale? No nos gusta muchísimo lo que es el dinero en papel y yo así hice vídeos explicando todo esto, ¿vale? Por otro lado, estamos ante una inminente hiperinflación en Estados Unidos. Ya hice un vídeo explicando el por qué, ¿vale? También os lo voy a dejar aquí en una tarjetita arriba. Ya sabéis que los Estados Unidos, además de que ha estado vendiendo la gran parte de su oro, por no decir ya casi el 90% de su oro se lo ha estado vendiendo a China, a Rusia, es decir, externamente. Además de eso, ha estado creando muchísimos billetes, ha estado creándose ellos mismos una super hiperinflación. Y por lo tanto, cuando llegue a la cumbre, cuando llegue ya al límite en el que se den cuenta de que eso no funciona así y la gente se dé cuenta de que prácticamente el dólar ya no tiene valor, Estados Unidos va a entrar en una crisis bastante importante. Eso, evidentemente, combinado con una posible guerra, también podría ser una gran causa de una subida bastante drástica de la plata. Y no estamos hablando simplemente $100 la onza, no estamos hablando ni de $200 la onza, podría subir muchísimo más y el oro, pues evidentemente podría ser muchísimo más por encima de $2.000 o incluso $3.000. Además de todo esto, tenemos que tener en cuenta que la plata tiene muchísima más demanda industrial que el oro. Ya sabéis que la plata se utiliza para los circuitos, la tecnología está en su auge más interesante del que hemos visto en las últimas generaciones. Ya sabéis que hoy en día no hay ninguna persona que pueda vivir sin móviles o no hay ninguna persona que pueda vivir sin una tele en casa y muchísimas más otras comodidades tecnológicas, evidentemente creación de las cuales están basadas sobre todo en la plata. Por lo tanto, la plata tiene muchísima más demanda industrial que el oro. Pero a eso le vamos a añadir una cosa más importante. Hay muchísima menos plata en el mundo que oro. Otra cosa que le vamos a añadir, hay muchísimas menos compañías de minerías que están dispuestas a aceptar el dinero que se les proporciona para poder extraer la plata. Sumando el hecho de que hay muy poca plata en el mundo, sumando el hecho de que cada vez hay menos compañías que están dispuestas a sacar plata, eso evidentemente lo que hace es que crezca muchísimo más la importancia de este metal precioso. Todas estas cosas que hemos comentado, una posible guerra, una inminente hiperinflación de Estados Unidos que os lo he comentado en el vídeo anterior, ya os digo que os lo voy a dejar en una tarjeta arriba para que lo veáis y os lo explico de la mejor manera posible, que es evidente que va a pasar. El hecho de que se utiliza mucho, hay muchísima demanda en la industria de la plata y el hecho sobre todo de que hay mucha menos plata que oro y además hay muy pocos mineros que están ya dispuestos, muy pocas compañías que están dispuestas a extraer plata. Todas estas cuatro cosas pueden llevar a una subida, a una crecida increíble de lo que es una onza de plata en un futuro. Por lo tanto, mi opinión es esta. Quiero que vosotros en la parte de abajo, en la caja de los comentarios, vayáis también y deis vuestra opinión para que podamos crear aquí una respuesta bastante general, pero yendo hacia una parte objetiva. Y sinceramente, de todo mi corazón, yo creo que sí que vamos a tener una gran subida en un futuro de lo que es una onza de plata. Ya os digo que si se combinan estas cuatro cosas que hemos contado, y quiero que analicéis vosotros todos los detalles de los que hemos hablado en este vídeo, quiero que lo analicéis después de verlo. Si se juntan todas estas cuatro cosas, yo creo que una onza de plata podría incluso llegar a valer $300, $400, $500. Todo depende de la escala a la que van a ocurrir los acontecimientos. Todo ocurre de lo grande que va a ser esta escala. Lo más grande, cuanto más grande va a ser la escala, evidentemente la crecida va a ser muchísimo más grande. Dicho todo esto, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, pues en la parte de abajo os espero con un like porque me motiva muchísimo a seguir analizando información, haciendo este tipo de vídeos para vosotros. Suscribiros si no estabais suscritos y al final os ha gustado de lo que hemos hablado, porque en todos los vídeos vamos a hablar de cosas así tan interesantes como estas. En la parte de abajo el botón de suscripción y la campanita para poder recibir las notificaciones. Os agradezco muchísimo que veáis los vídeos y sobre todo por el apoyo increíble que me estáis dando y nos vemos en un siguiente vídeo también bastante interesante como este.